En 1972, cuando la televisión estadounidense estaba dominada por héroes armados, respuestas rápidas y violencia directa, apareció una serie que eligió un camino radicalmente distinto. Kung Fu no entró en escena con disparos ni persecuciones, sino con silencio, contemplación y una pregunta moral constante. En pleno auge del western televisivo, esta historia decidió desarmar al protagonista y convertir su mayor fortaleza en la contención. Aquella decisión, arriesgada para su tiempo, es una de las razones por las que la serie sigue siendo recordada con una mezcla de respeto, melancolía y profunda admiración. El origen de Kung Fu es tan fascinante como controvertido. La idea inicial nació de un deseo muy concreto: fusionar la espiritualidad oriental con el western clásico americano. El concepto era sencillo en apariencia, pero complejo en ejecución. Un monje Shaolin recorriendo el viejo oeste, resolviendo conflictos sin violencia siempre que fuera posible. En una televisión acostumbrada a soluciones inmediatas, esta propuesta parecía casi suicida. Sin embargo, precisamente ahí residía su fuerza. Pocos espectadores saben que Kung Fu estuvo a punto de ser protagonizada por Bruce Lee. Lee había desarrollado una idea muy similar, centrada en un guerrero oriental viajando por América. Sin embargo, los ejecutivos de la cadena dudaron de que un actor asiático pudiera liderar una serie en horario estelar. Esa decisión, hoy profundamente cuestionada, marcó un punto de inflexión en la historia de la televisión. David Carradine fue elegido finalmente para el papel de Kwai Chang-caen, y aunque la polémica persiste, su interpretación terminó dotando al personaje de una fragilidad muy particular. Carradine no interpretó a Khan como un luchador invencible, sino como un hombre marcado por la pérdida, el exilio y la búsqueda constante de sentido. Esa elección actoral fue clave. Kung Fu no trataba de vencer al enemigo, sino de entenderlo. Cada episodio planteaba un dilema moral, no un desafío físico. Para una audiencia adulta, acostumbrada a lecturas más profundas de la vida, esta aproximación resultó sorprendentemente cercana. Uno de los elementos más distintivos de la serie fue su estructura narrativa. Cada episodio alternaba el presente del viejo oeste con recuerdos de la infancia de Khan en el monasterio Shaolin. Estos flashbacks no eran simples adornos exóticos. Funcionaban como lecciones morales, pequeñas parábolas que dialogaban directamente con el conflicto actual. El pasado no explicaba la acción, la iluminaba. Esta forma de narrar, pausada y reflexiva, era inusual en la televisión de la época. El entrenamiento Shaolin que se muestra en la serie no es una representación fiel en términos históricos, pero sí es simbólicamente poderosa. Los maestros, interpretados con solemnidad casi ritual, no enseñan a golpear, sino a comprender. La famosa frase «ten paciencia, pequeños saltamontes» nunca se pronuncia exactamente así en la serie, pero su espíritu impregna cada enseñanza. Esa frase apócrifa se convirtió en un símbolo cultural, demostrando el impacto que Kung Fu tuvo más allá de la pantalla. Otro dato poco conocido es que la serie se enfrentó a constantes tensiones con la censura. Aunque Kung Fu evitaba la violencia explícita, sus temas eran incómodos: racismo, intolerancia, abuso de poder, explotación de inmigrantes y violencia institucional. Ambientar estos conflictos en el siglo XIX permitía hablar del presente sin nombrarlo. Era una estrategia heredada del cine clásico, donde la metáfora servía como escudo y como arma. La América que recorre Khan no es la del mito heroico, sino la de los márgenes. Pequeños pueblos, comunidades olvidadas, personas desplazadas. Kung Fu muestra un oeste menos glorioso y más humano. En lugar de sheriff y forajidos, encontramos granjeros, trabajadores, inmigrantes chinos perseguidos y minorías silenciadas. Esta elección amplió el alcance emocional de la serie y la conectó con espectadores que raramente se veían reflejados en pantalla. La música desempeñó un papel esencial en la identidad de Kung Fu. Su tema principal, sereno y melancólico, establecía desde el primer momento que no se trataba de una aventura convencional. Cada nota invitaba a la introspección. En una televisión donde la música solía subrayar la acción, aquí acompañaba el pensamiento.
Ese uso del sonido refuerza la sensación de estar ante una obra más cercana a una fábula que a un western tradicional. El ritmo de la serie también rompía con las expectativas. Kung Fu se permitía silencios prolongados, miradas sostenidas, escenas donde aparentemente no ocurría nada. Pero en esos espacios vacíos se construía la emoción. El espectador no era arrastrado, era invitado a acompañar. Para una audiencia madura, esta cadencia resultaba profundamente respetuosa, casi cómplice. Uno de los aspectos más sorprendentes es cómo la serie redefinió el concepto de héroe. Kan no busca fama, ni reconocimiento, ni victoria. Busca pasar desapercibido. Su anonimato es su protección, pero también su condena. Vive ayudando sin quedarse, resolviendo conflictos sin reclamar mérito. Esta figura del héroe errante, más cercana al monje que al pistolero, conecta con tradiciones narrativas muy antiguas, desde la literatura oriental hasta el western crepuscular. La identidad de Kan como inmigrante chino en América añade otra capa de significado. La serie no evita mostrar el racismo explícito que enfrenta. Insultos, persecuciones, violencia gratuita. Kung Fu no lo edulcora. Sin embargo, tampoco convierte a Kan en una víctima pasiva. Su respuesta no es la venganza, sino la dignidad. En una televisión poco acostumbrada a este tipo de retratos, la propuesta fue revolucionaria. Desde el punto de vista de producción, Kung Fu trabajó con presupuestos ajustados, lo que obligó a reutilizar decorados y paisajes. Lejos de ser una limitación evidente, esto contribuyó a crear una sensación de viaje continuo, de mundo repetido y hostil. El paisaje se convierte en reflejo del estado interior del protagonista, vasto, solitario, lleno de peligros silenciosos. Otro detalle fascinante es la recepción inicial de la serie. No fue un éxito inmediato y rotundo, pero sí constante. Su público creció con el tiempo, especialmente entre espectadores adultos que buscaban algo más que entretenimiento ligero. Kung Fu se convirtió en una serie que no se veía de fondo, se escuchaba, se observaba, se reflexionaba. Esa relación íntima con la audiencia explica su permanencia en la memoria colectiva. En esta primera parte del recorrido por Kung Fu, ya queda claro que no estamos ante una simple serie de artes marciales ni un western disfrazado. Es una obra profundamente espiritual, que utiliza el viaje como metáfora de la vida y el combate como último recurso. Bajo su apariencia serena, Kung Fu plantea preguntas incómodas sobre justicia, identidad y pertenencia. Y lo hace con una elegancia que hoy, en un mundo acelerado y ruidoso, resulta más valiosa que nunca. A medida que Kung Fu avanzaba en su emisión, la serie empezó a revelar con mayor claridad que su verdadero núcleo no estaba en las artes marciales, sino en el conflicto interior del protagonista. Cada episodio funcionaba como una estación en un viaje espiritual, donde el enemigo no siempre era visible y la victoria rara vez era celebrada. Kwai Chang Caine no se desplazaba para conquistar territorios, sino para evitar el arraigo, como si quedarse demasiado tiempo significara traicionarse a sí mismo. Esa tensión constante entre pertenecer y desaparecer es una de las claves más profundas de la serie. Uno de los aspectos más sorprendentes es cómo Kung Fu redefinió la violencia televisiva. Las escenas de combate eran breves, contenidas, en muchos casos, evitables. Cuando Kan luchaba, lo hacía como último recurso, y casi siempre con un gesto de tristeza más que de triunfo. Esta representación contrastaba radicalmente con los héroes armados de la época, que resolvían conflictos a través de la fuerza inmediata. Kung Fu proponía algo distinto, que la verdadera fortaleza residía en saber cuándo no pelear. Las enseñanzas del monasterio Shaolin adquieren en esta etapa un peso simbólico aún mayor. Los flashbacks no solo explican el origen de Kan, sino que establecen un diálogo constante entre pasado y presente. Cada recuerdo surge en el momento exacto, como una respuesta interior a una situación externa. Esta estructura convierte la serie en una especie de meditación narrativa, donde la acción es consecuencia del pensamiento, no al revés. Para el espectador adulto, este mecanismo resulta especialmente estimulante, porque invita a la reflexión más que a la identificación inmediata.
Un dato poco conocido es que muchos de los guiones estaban escritos por autores con una fuerte formación literaria y filosófica. Esto se percibe en la forma en que los diálogos evitan lo obvio. Los maestros Shaolin rara vez ofrecen respuestas directas, plantean paradojas, preguntas abiertas, silencios incómodos. Kung Fu confía en la inteligencia del espectador, algo poco habitual en la televisión comercial de los años 70. Esa confianza explica por qué la serie envejece con tanta dignidad. La relación de Kang con la injusticia es otro de los ejes centrales. A diferencia de otros héroes errantes, no busca corregir el mundo, sino aliviar el sufrimiento inmediato. Ayuda a quien tiene delante, aunque sepa que el problema regresará una vez que él se marche. Esta visión casi trágica de la justicia, hacer lo posible, no lo perfecto, conecta con una sensibilidad madura, consciente de los límites del individuo frente a sistemas opresivos. Kung Fu fue también una de las primeras series en mostrar de forma recurrente el racismo estructural contra los inmigrantes chinos en Estados Unidos. No se trata de un telón de fondo anecdótico, sino de una experiencia constante para el protagonista. Kang es insultado, perseguido, traicionado. La serie no convierte estas situaciones en espectáculo, sino en heridas acumuladas. Cada acto de discriminación refuerza su condición de extranjero perpetuo, alguien que nunca termina de ser aceptado en ningún lugar. La figura del sheriff o de la autoridad local aparece con frecuencia como ambigua. A veces es aliada, otras amenaza. Kung Fu evita el maniqueísmo. No todos los representantes del poder son crueles, pero el sistema al que sirven suele ser injusto. Esta distinción resulta especialmente relevante hoy, cuando la reflexión sobre el poder y la responsabilidad sigue siendo central. La serie no ofrece soluciones simples, pero sí una mirada lúcida. Desde el punto de vista visual, Kung Fu utiliza el paisaje como elemento narrativo. Los espacios abiertos del oeste refuerzan la soledad del protagonista. No hay multitudes ni ciudades bulliciosas. Hay caminos polvorientos, horizontes lejanos y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Esta estética refuerza la sensación de exilio permanente. Kang no avanza hacia un destino, simplemente continúa. Ese movimiento constante es, en sí mismo, una forma de supervivencia. La interpretación de David Carradine adquiere en esta parte una profundidad notable. Su actuación es deliberadamente contenida, casi minimalista. Cada gesto está medido, cada mirada parece cargada de pensamiento. Carradine no interpreta a un sabio infalible, sino a un hombre que duda, que se equivoca y que carga con la culpa de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Esta vulnerabilidad silenciosa es una de las razones por las que el personaje sigue siendo tan recordado. Un aspecto especialmente interesante es cómo la serie utiliza la figura del hermano perdido, Danny Kang, como herida abierta en la biografía del protagonista. La búsqueda de su hermano no es solo un objetivo narrativo, sino una metáfora del pasado que no puede resolverse. Kung Fu entiende la pérdida no como algo que se supera, sino como algo que se integra en la identidad. Esta visión, profundamente humana, conecta con la experiencia de muchos espectadores adultos. La música vuelve a desempeñar un papel esencial en esta fase. Los motivos musicales asociados al monasterio y al viaje se repiten con variaciones sutiles, reforzando la sensación de ciclo, de aprendizaje continuo. No hay grandes crescendos ni explosiones sonoras. La música acompaña, no invade. Este uso contenido del sonido refuerza la atmósfera meditativa de la serie. Otro detalle sorprendente es cómo Kung Fu influenció la percepción occidental de las artes marciales. Para muchos espectadores, fue el primer contacto con conceptos como la disciplina interior, la filosofía oriental y la idea del combate como autoconocimiento. Aunque la representación no fuera históricamente precisa, sí fue emocionalmente poderosa. La serie abrió una puerta cultural que más tarde sería explorada por el cine y la televisión de forma más amplia. La estructura episódica, lejos de limitar la profundidad, permitió a Kung Fu abordar una amplia variedad de temas sin perder coherencia. Cada historia es independiente, pero todas comparten un mismo tono moral. La serie no busca impactar con giros inesperados,
sino dejar una resonancia interior. Al terminar un episodio, la sensación no es de triunfo, sino de reflexión. Esa cualidad la distingue claramente dentro del panorama televisivo de su época. En esta segunda parte del recorrido por Kung Fu, la serie se consolida como una obra profundamente introspectiva, donde el viaje físico es inseparable del viaje interior. No hay respuestas definitivas, solo aprendizajes provisionales. Kan continúa caminando, no porque haya encontrado la paz, sino porque ha comprendido que la paz no es un lugar al que se llega, sino una actitud que se cultiva. Y es precisamente esa comprensión serena, expresada con elegancia y respeto, la que permite que Kung Fu siga hablando hoy con una claridad sorprendente a quienes buscan en la ficción algo más que entretenimiento. En el tramo final de Kung Fu, la serie alcanza una serenidad narrativa que la distingue definitivamente de cualquier otra propuesta televisiva de su tiempo. Ya no necesita explicar quién es Huai Chan Can ni justificar su camino. El espectador ha aprendido a leer sus silencios, a interpretar sus decisiones contenidas y a comprender que cada paso que da es una forma de resistencia íntima frente a un mundo que exige violencia, rapidez y respuestas simples. Kung Fu no acelera hacia un desenlace, profundiza hacia una comprensión. Uno de los elementos más notables de esta etapa es la forma en que la serie aborda el concepto de legado. Kan no deja huella visible allí por donde pasa. No construye imperios ni cambia sistemas. Sin embargo, transforma discretamente a las personas con las que se cruza. Kung Fu propone una idea radical para la televisión, que el impacto verdadero no siempre es medible ni inmediato. A veces consiste solo en ofrecer una alternativa moral en medio del caos. Para una audiencia madura, esta visión resulta profundamente reconfortante. La figura del viaje adquiere aquí un significado casi espiritual. Kan no camina hacia un destino concreto, sino que se aleja constantemente de la violencia que podría atraparlo. Cada nuevo pueblo representa una variación del mismo conflicto: injusticia, miedo, abuso de poder. La repetición no es un defecto narrativo, sino una declaración de principios. Kung Fu sugiere que los problemas humanos no se resuelven una vez, sino que reaparecen bajo distintos rostros. La sabiduría no consiste en eliminarlos, sino en responder a ellos sin perderse. La relación de Kan con su pasado se vuelve más compleja en esta fase. Los recuerdos del monasterio ya no funcionan solo como guía moral, sino como peso emocional. El protagonista no idealiza su formación, la cuestiona. Hay episodios donde las enseñanzas aprendidas no ofrecen respuestas claras, obligándolo a improvisar, a fallar, a aceptar la incertidumbre. Esta evolución aleja a Kung Fu de cualquier tentación dogmática y la acerca a una visión adulta de la espiritualidad, donde la duda forma parte del aprendizaje. Un aspecto especialmente interesante es cómo la serie trata la soledad. Kan está casi siempre rodeado de personas, pero rara vez acompañado. Su condición de errante le impide establecer vínculos duraderos. Kung Fu no romantiza esta soledad, la presenta como el precio de una coherencia interior difícil de sostener. Para muchos espectadores adultos, esta experiencia resulta dolorosamente familiar. Elegir un camino ético a menudo implica renunciar a la comodidad del grupo. La resolución de los conflictos en esta última etapa es cada vez más ambigua. No todos los inocentes son salvados, no todos los culpables reciben castigo. Kung Fu se permite mostrar la derrota sin convertirla en tragedia. El fracaso no invalida la intención. Esta mirada serena sobre los límites de la acción individual es una de las mayores aportaciones de la serie al lenguaje televisivo. No promete redención universal, propone dignidad personal. Desde el punto de vista interpretativo, David Carradine ofrece aquí su trabajo más depurado. Su Kan es aún más silencioso, más interiorizado. Los gestos se reducen, las palabras se eligen con extremo cuidado. Cada movimiento parece meditado, no por cálculo, sino por conciencia. Carradine construye un personaje que no busca convencer, sino ser fiel a sí mismo. Esa coherencia actoral es fundamental para que la serie mantenga su tono hasta el final. La violencia, cuando aparece, se presenta de forma casi ritual.
No hay coreografías espectaculares ni glorificación del combate. Cada enfrentamiento parece una interrupción dolorosa del equilibrio interior de Kan. Kung Fu insiste en que incluso la violencia necesaria deja huella. Esta perspectiva, poco habitual entonces y aún hoy minoritaria, dota a la serie de una profundidad ética excepcional. La música y el silencio alcanzan en esta etapa un equilibrio perfecto. Hay episodios donde la ausencia de sonido resulta tan expresiva como cualquier diálogo. Kung Fu entiende el valor del espacio sonoro como elemento narrativo. El silencio no es vacío, es reflexión. En una televisión que solía temer los momentos sin palabras, esta confianza en la pausa fue un acto de audacia creativa. Otro detalle revelador es cómo la serie empieza a mirar hacia sí misma. Sin romper la cuarta pared, Kung Fu se vuelve consciente de su propia condición de relato. Los episodios finales parecen preguntarse si es posible mantener la pureza moral en un formato industrial como la televisión. La respuesta no es explícita, pero está implícita en el tono. Mientras exista honestidad en la intención, el mensaje puede sobrevivir incluso a las limitaciones del medio. El contexto histórico en el que Kung Fu se emitió añade una capa adicional de significado a su cierre. Estados Unidos salía de Vietnam, atravesaba crisis de confianza institucional y buscaba nuevas formas de entender el heroísmo. Kung Fu ofreció una respuesta silenciosa pero firme: el héroe no es quien impone su voluntad, sino quien se mantiene fiel a sus principios cuando nadie lo observa. Esa definición, profundamente clásica, explica por qué la serie conectó con una generación cansada de discursos grandilocuentes. La influencia posterior de Kung Fu es amplia, a menudo subestimada. Abrió el camino a protagonistas introspectivos, a narrativas lentas y a la incorporación de filosofías no occidentales en la ficción popular. Muchas series posteriores heredaron su estructura del viajero solitario, pero pocas alcanzaron su densidad moral. Kung Fu no ofrecía fórmulas, ofrecía preguntas. Al concluir la serie, no hay un final cerrado ni una gran revelación. Kan sigue caminando. Esa decisión, aparentemente simple, es profundamente coherente. Kung Fu entiende que algunas historias no terminan porque la vida tampoco lo hace. El viaje continúa mientras exista conciencia. Para el espectador, esta ausencia de cierre definitivo no genera frustración, sino respeto. Se siente como una despedida honesta, no como una conclusión impuesta. Con el paso de los años, Kung Fu ha adquirido una dimensión casi mítica. No por su espectacularidad, sino por su coherencia ética. En un medio cambiante y a menudo volátil, la serie mantuvo una voz propia, serena y firme. Revisitarla hoy no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una experiencia reflexiva. Cada episodio invita a bajar el ritmo, a escuchar, a considerar alternativas menos evidentes. Kung Fu permanece como una obra singular dentro de la historia de la televisión. Una serie que se atrevió a proponer que la fuerza más poderosa no es la que vence al otro, sino la que se gobierna a sí misma. En ese mensaje, expresado con elegancia, paciencia y profundidad, reside su legado más duradero. Y quizá por eso, para quienes la recuerdan y la vuelven a escuchar hoy, Kung Fu no pertenece únicamente al pasado, sigue caminando, en silencio, junto a quienes aún creen que la sabiduría puede ser una forma de resistencia.